Todos ustedes tendrán sus ejemplos de personas amorosas y todos ustedes tienen alrededor de su vida probablemente personas que podrían identificar y decir, ay, esta persona es bien linda, bien amorosa, bien generosa, bien compasiva, bien noble, pero nadie podría jamás igualar a Jesucristo en su compasión, en su bondad, en su amor para con todas las personas. Y los que somos sus hijos, deberíamos reflejar esa misma conducta, porque no solo somos sus hijos, somos sus discípulos, somos sus seguidores, y entonces deberíamos reflejar esa misma conducta. El apóstol Pablo en esta pequeña carta nos da una pequeña muestra de el corazón que él tiene, de la generosidad, de la compasión en él. Este será como un mensaje de alguna manera introductorio de la carta, y entonces puede darles alguna información de esta carta para que la tengan en mente para las próximas semanas. Pero el apóstol Pablo escribe esta carta mientras él está en la prisión. Bueno, está en un arresto, está en una casa, pero está en un arresto, con un soldado encadenado a él las 24 horas del día. En esas condiciones, este hombre seguramente tiene muchas cosas en que pensar, muchas cosas por qué estarse lamentando y mucho por lo que debería de estar quejándose. Pero contrario a eso, como veremos hoy, él se toma el tiempo para involucrarse en un problema ajeno a él. Él se toma el tiempo de meterse en algo para poder ayudar, para poder buscar la reconciliación entre dos personas. Bueno, primero para llevar y conducir a Cristo, a un hombre tildado de muy malo. Pero él comienza mostrando esta actitud y esta forma de vivir tan amorosa y tan generosa. Él podría haber pasado por alto y decir, miren, yo estoy demasiado ocupado. Tengo como tarea escribir un montón de cartas que voy a dejar puestas en la Biblia y no voy a estar perdiendo mi tiempo aquí con un esclavo que venga a molestarme. Hubiera sido entendible para nosotros pensar, no, eso es entendible acá en nuestros contextos. No, el pastor no puede hablar con esta persona ahorita porque está ocupado preparando el sermón del domingo. No tiene tiempo ahorita para hablar con gente que no aporta nada a la vida cristiana. Él podría haber hecho eso, sin embargo, muestra un corazón y muestra una actitud de completo involucramiento en las necesidades de otras personas. A mí me parece que es una gran lección. Un creyente no piensa como, eso no es mi problema, no me meto en esto. Un creyente está siempre dispuesto a involucrarse en lo que tenga que ver con reconciliar, con llevar a personas a reconciliarse con Dios, conducir a personas, mostrándoles a Cristo y buscando también la paz entre nosotros. Probablemente Filemón sea un texto, un libro, una carta desconocida para algunos de ustedes. Así que quiero darles un breve resumen rápidamente. O antes, ¿quiénes han leído antes la carta de Filemón? ¿Sí? Bueno, voy a darles un pequeño repaso, solo para que tengan una idea, algunos antecedentes y algunas cosas para no entrar a la carta como perdidos en ella. Que cuando leamos ya usted sepa, de eso ya sabía. Esta se considera como aparentemente una carta privada, una carta particular, porque es escrita por el apóstol Pablo a un personaje, no a iglesias, como hemos estado estudiando, a los Gálatas, a la gente que estaba en Galacia, a los que estaban en Colosas o a los que estaban en Filipos. Esta es una carta escrita, diríamos, a un personaje, aunque en la medida en que vamos leyendo nos damos cuenta que podría considerarse como un texto escrito por él para tratar un problema personal, pero él tenía en mente que lo iban a leer más personas. Eso lo vamos a poder inferir en la carta. El asunto de la carta es tratar el tema de un personaje. El apóstol Pablo está escribiéndole a Filemón, un conocido de él, alguien a quien él ha testificado de Cristo, pero este Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, y Onésimo aparentemente hizo algo muy malo contra su amo. Probablemente le robó
eso es como lo que mejor se supone, le robó y luego huyó. Así que en su huida se encontró con el apóstol Pablo, no sabemos cómo, obviamente tiene que haber como un acto providencial de Dios, pero se encontró con el apóstol Pablo le habló de Cristo y Onésimo se convirtió al Señor, le rindió su vida al Señor y reconoció a Jesucristo como su Señor, y esto colocó a Onésimo en una posición totalmente diferente, al punto que Pablo le escribe a Filemón ahora para pedirle: Filemón, de ti se fue uno que te robó. Ahora te lo mando de nuevo, pero no te lo mando como un ladrón, ni como un esclavo. Te lo mando como un hermano en Cristo. Trátalo como tal. Y, y en manera resumida, de esto es lo que trata la carta. Onésimo hizo algo muy malo, Onésimo robó, Onésimo huyó. Yo pensaba, y ayúdenme ustedes a pensar, tal vez tendrán mejor imaginación ustedes. ¿Cómo habría sido tratada una situación como esta en nuestro contexto hoy? ¿Qué haríamos con un empleado con un empleado que usted tenga ahí en su casa? O que tenga algún vecino ahí, y de repente un día llegó usted a su casa y se encuentra que le vació la casa y le llevó todo lo que tenía ahí. ¿Cómo trataríamos algo como esto? ¿Qué harían? Ustedes, corazones generosos, almas amorosas, perdonadoras, ¿a quién llamarían primero? ¿Cómo? ¡Ah! A la policía, dicen las hermanas, que el Señor las perdone. No, yo le voy a decir lo que se me ocurría ahora, que es más popular todavía, que llamar a la policía. Usted pone la foto de ese sinvergüenza en todas las redes sociales para que todos, ¿sí o no? Y empiezan a pedirle 3 doritos a todo, ¿verdad? Queremos verlo después atrapado y queremos verlo publicado. Queríamos con alguien que actúe de esta manera con nuestras propias vidas. Hace algunos años, algunos tal vez recuerden, una vez se metieron a robarnos en la iglesia cuando estábamos ahí en la Utila. Y, y fue una cosa tan chistosa porque yo estaba ahí tempranito, a las 7 de la mañana, salí a desayunar donde mis papás y llegué 40 minutos después, y cuando llegué ya se habían robado algunas cosas de la oficina. Y cuando esto pasó, bueno, yo no había leído Filemón. No, y llamamos a la policía, llegó la policía, pero algo que es bien gracioso es que cuando llega la policía, ellos comienzan a revisar todas las cosas y a ver todo, y le enseño lo que se habían robado y empiezan a ver de todo esto. Y entonces el señor policía me dice: le voy a decir una cosa que quizás no le va a gustar escuchar. Aquí no le robó una persona desconocida, le robó a alguien de la iglesia. Y yo comencé a pensar en algunos. Rapidito vinieron a mi mente algunos. Me dijo: aquí fue alguien de la iglesia. Y cuando usted vino en la mañana, esa persona ya estaba aquí adentro. Y no vinieron y no robaron como deberían haberlo hecho, porque le tiene cariño y respeto, porque usted es el pastor, me dijo. Pero todo indicaba que estaba así. Y ellos comenzaron a decir que iban a seguir con las cosas y que fuéramos porque la denuncia, que iban a ir a dar con todo. Y nosotros teníamos una manera de registrar el equipo que se habían robado y saber a dónde lo andaban. Pero hay un momento en que, sinceramente, no por perdonador, sino que simplemente dije: ¿para qué nos metemos en lío? Bueno, ya se lo llevaron y lo dejamos, pero no por una actitud como esta, no pensando de esta manera. Pero lo que venía a mi mente es: ¿y qué si luego me doy cuenta quién fue el ladrón? Y para hacerlo mejor, ¿y qué si les cuento a ustedes quién fue el ladrón? ¿Y qué si se quisiera venir a meter un día a la iglesia? ¿Cómo lo recibirían? ¿Ustedes dejarían que entrara? ¿O me dirían: pastor, ya vio quién vino? Tiene la maña, va a seguir. Eso hace que esta carta tenga un valor tan importante.
¿Consideraríamos o consideramos nosotros responder con esa misma gracia con que el Señor nos ha recibido a nosotros? ¿Consideramos responder nosotros con gracia a quienes nos han agraviado, ofendido, robado o maltratado? Bueno, eso es lo que nos enseñará el texto el día de hoy. Yo quisiera que en este panorama introductorio de la carta poder ver tres destellos de la gracia de Dios. Quiero que aprendamos juntos. Tres destellos, tres luces de la gracia de Dios reflejados en la conducta de un creyente que busca ser un reconciliador entre hermanos. Tres destellos de la gracia de Dios reflejados en la conducta de un creyente que busca ser un reconciliador entre hermanos. Quisiera pedirles entonces ahora sí que podamos leer nuestro texto y vamos a leer toda la carta de Filemón, solo un capítulo. Así que acompáñenme y vamos a ver juntos lo que la palabra del Señor dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, ¿tengo yo algún provecho de ti en el Señor? Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor bueno, queremos agradecerte esta mañana la bendición que nos concedes, Dios mío, hermoso, de poder presentarnos delante de ti, de abrir tu palabra, de ser expuestos a tu palabra. Te ruego, Señor, que hoy todos nosotros podamos ser
instruidos, podamos ser enseñados o recordados de nuestra responsabilidad, Señor, de mostrar una conducta que refleje la gracia que hemos recibido de ti, Señor. Permítenos, Señor, ser guiados por tu palabra durante esta mañana y que podamos recibir tu instrucción. Te agradecemos todo esto y toda tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, rápidamente, algunos detalles, como ya lo han visto acá. El autor de esta pequeña carta es el apóstol Pablo, y la fecha aproximada en que fue escrita esta carta es el año 60, 61, más o menos, después de Cristo, en que fue escrita. También, como es evidente en la carta, el destinatario de la carta es Filemón, un creyente gentil que vive en Colosas. Está en la misma ciudad de los colosenses, que estamos también aprendiendo en los días domingos. Y algo especial es que en la casa de Filemón, probablemente Filemón era un hombre con dinero, con suficiente dinero como para poder tener esclavos, y además con una casa que no eran tan comunes en aquella época, pero con una casa suficientemente amplia como para que la iglesia funcionara en su propia casa. El saludo que leemos acá en los primeros versículos es notorio, que saluda a Filemón, saluda a su esposa también, y saluda a otro personaje más que se supone entre algunos que se trata de su hijo. Ahora, ¿cuál es la ocasión de la carta? ¿Por qué está escribiéndoles esto? Como ya dijimos, Onésimo es un esclavo de Filemón, se ha convertido recientemente, ha estado sirviendo a Pablo mientras están en este arresto, y ahora Onésimo está siendo enviado de regreso a Filemón, acompañando a Tíquico, que lleva la carta que estamos estudiando nosotros del apóstol Pablo a los colosenses. Sale de la cárcel Tíquico con esta carta que Pablo le escribió a los colosenses, y ya que va para Colosas, Onésimo dice: yo creo que es necesario que vuelva y vaya a ponerme a cuentas con mi amo. Así que aprovecha el mandado y viajan juntos con estas dos cartas. El énfasis en esta carta es mostrar que el evangelio reconcilia a las personas entre sí, no solo judíos y gentiles, sino que también, o aún, esclavos con amos, y hace de todo el cuerpo un solo cuerpo, una sola familia, y nos hace a todos nosotros hermanos, sin distinción ninguna. Los personajes que encontramos en esta carta, bueno, Pablo, obviamente, que está ahí en la prisión escribiendo esto, Filemón, este hombre en Colosas, Onésimo, que es el esclavo mostrado acá, Apia, que es la esposa de Filemón, y Arquipo, que podríamos considerar que es el hijo de Filemón. Ahora, el mensaje del libro, hermanos, esencialmente es un mensaje de reconciliación. Un mensaje de reconciliación que se lleva a cabo a través, un mensaje de reconciliación que sucede a través de la obra de Jesús. La razón por la que podemos nosotros reconciliarnos unos con otros, perdonar, amar unos a otros, no es porque somos muy buenos. Jamás se trata de que, ay, no, que siempre he tenido un corazón tan noble. No, todo esto es un resultado de la obra de Jesús. Y por eso esta carta es tan hermosa, porque nos deja ver de manera clara esto. Desde el inicio de la carta se hace ver, se hace evidente la profundidad del sentimiento, del compañerismo que hay entre estos hermanos. Se queda muy en claro cómo el apóstol Pablo tiene un amor especial para todos estos personajes, y lo tienen entre sí. Entonces, acá podemos leer cómo estas relaciones impregnan toda esta carta y dejan ver que así como hemos recibido la gracia de Dios, ahora como hijos suyos también nosotros mostramos esa gracia. Entonces les decía que veremos 3 destellos de la gracia de Dios reflejados en la conducta de un creyente que busca ser un reconciliador entre sus hermanos.
Y estos tres destellos se manifiestan en, número uno, una conducta que expresa un carácter amoroso. Número dos, una conducta dispuesta a ayudar e interceder por el bien de los hermanos. Y número tres, una conducta que expresa responsabilidad ante el prójimo. Cada una de estas son las que veremos en estos minutos que nos restan. Haremos un recorrido en toda la carta en este primer mensaje y luego estaremos viendo algunos segmentos o bloques especiales. La primera de las conductas que permiten ver esta gracia de Dios es una conducta que expresa un carácter amoroso. En los primeros versículos de la carta, como lo hemos visto ya en diferentes cartas, encontramos el saludo. Un saludo que casi siempre está reflejando un amor especial. Es difícil leer una carta del apóstol Pablo y en su inicio no encontrar que en medio de esas palabras tan formales, tan bien dichas, venga un enorme contenido de amor expresado. ¿Y qué arte tiene para expresarlo? Porque no está diciéndoles te amo directamente, pero es tan claro su manifestación de amor. Es hermoso notar que en 25 versículos que tiene esta carta, no vemos una descripción del apóstol Pablo de su condición. A mí eso me llama tanto la atención. No hay nada hacia adentro, sacando nada de él, el apóstol Pablo, a pesar de que sus circunstancias eran muy difíciles. Pienso qué facilidad habría tenido para comenzar esta carta. Creo que les he contado alguna vez que estaba escribiéndole un correo electrónico a alguien con quien habíamos estado en un mal rollo y habíamos estado discutiendo mucho y un día dije, ya no voy a seguir en esto. Le escribo un correo y le digo, te perdono. Y entonces le estaba escribiendo y le dije, mira, tal, te perdono y quiero que sepas que todo está bien porque ya te perdono, que me hiciste, porque yo lo que te voy a decir una vez que te perdono porque, aunque no te lo mereces, porque lo que vos me hiciste, y comencé a darle una descripción que se me hicieron como 10 páginas escribiéndole todo lo que me había hecho y yo seguía con aquella cosa ahí adentro. Provocaste esto y deberías de pagarlas, pero yo te perdono, ¿verdad? El apóstol Pablo no está haciendo nada de eso. Él podría haber usado su carta y decirle, Filemón, vos no sabes lo que estoy aguantando por ustedes, por andarle predicando. ¿Te acordás que te prediqué en Éfeso? Pues a partir de eso, todas las desgracias que me vieron, y vos con una inmadurez de andar sin perdonar a una persona, podría haber sacado tanto. Pero su corazón está rebosante de amor. Su conducta expresa un carácter tan amoroso que de entrada comienza a escribirle y le dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la hermana Apia, y no le dice amada por el nombre que tiene, como en Consuelo, modo Apia, ¿verdad? Pero eres amada a pesar de tu nombre. Le llama mi compañero, le habla de cómo él sabe, es tan significativo porque el apóstol Pablo nunca ha estado en Colosas. Él no conoce a la iglesia en Colosas. Pero cuando está escribiendo lo hace con tanta propiedad como si fuera uno más de ellos. Le habla a tu esposa, Apia, ¡ay, qué linda Apia! Y tu hijito, ¡ay! Y la iglesia que está allá. Si usted lee esta carta y se le están enviando, usted siente que quien está escribiendo es tan amoroso. Es tan amoroso en sus palabras. Filemón estaba en Colosas, la iglesia se reunía en su casa. Eso sucedía porque en esa época, en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, normalmente las iglesias se reunían en hogares. Eso es como funcionaba, no había un lugar específico, un templo específico, se reunían en casas y una de estas iglesias estaba en la casa de Filemón. Se deja ver en la carta que el apóstol Pablo es quien había ganado a Filemón para poner su fe en Cristo y que Filemón estaba haciendo una bendición para otros. Miren el versículo número 19, lo que dice.
Perdón, versículo 9. Yo estoy perdido, anoté mal mi cita, perdón, hermanos. Es el versículo 7. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido confortados los corazones de los santos. Lo que está haciendo es expresando, le dice, yo sé todo lo que estás haciendo, estoy al tanto de lo que tú estás haciendo. Pienso, qué emoción de Filemón recibir esta carta del apóstol Pablo. En su posición como una autoridad apostólica, el apóstol Pablo podría haberle escrito de manera bien diferente a Filemón. Podría haberle dicho, me vas escuchando, Filemón. Te está escribiendo Pablo. No Pablo, el apóstol Maximus Pablo. Él podría haber hablado con un tono más fuerte. Filemón, te estoy mandando a Onésimo. Él se convirtió, así que recibílo. Y si no lo recibís, yo me voy a enterar. Y vamos a hablar. Y vas a ver cómo se va a poner esto de feo. Él podría haber ido con una orden, él podría haber ido con un tono más fuerte sobre él, pero ese no era el tono de Pablo, ni debe ser el tono de un cristiano. En todo su expresar, en todo lo que va a hablar, en todo lo que va a pedir, él lo hace con un sumo amor. Miren, en el versículo, del versículo 1 al 3, él les está saludando alegremente. Del versículo 4 al versículo 7, está felicitando sinceramente a Filemón por toda la obra que está haciendo. Está mostrándole cuánto valora el trabajo que ha hecho, está expresándole cuánto él ha estado dando gracias a Dios por su vida, por lo que está haciendo en esta ciudad y por cómo el evangelio está llegando ahí, cómo ha sido de bendición para otros. Le expresa en estos versículos cómo ora por él como su amigo y ora para que tenga un entendimiento cada vez mayor de todo lo que él posee en Cristo. En el versículo 8 y el versículo 9 le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. No es dictatorial, no es mandatorio, no es uno que está imponiendo sobre él, no está obligándole a mostrar amor, porque el amor no puede ser obligado. Además, le deja ver ahí en el versículo 9, le dice, siendo yo como soy, Pablo, ya anciano, él tenía un poquito más de 60 años aproximadamente para este momento. Y entonces están buscando como la manera de ponerle fácil a Filemón que atienda su petición. Pero miren luego el versículo 10 y el versículo 11. La palabra, onésimo tiene un significado. Onésimo significa útil. Entonces, si ustedes ven en el versículo 11, lo que Pablo hace aquí es como un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Nosotros no lo notamos bien, pero en el griego sería muy evidente, porque él está diciendo, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Y qué le dije que significaba Onésimo? Útil. Así es que le dice, el que es útil en otro tiempo, a ti te fue inútil. Pero ahora, el útil se ha vuelto útil para ti y para mí en mis prisiones. Otra vez, no es un tono golpeador, no es un tono ofensivo, no es un tono impositivo. Está hablándole con total amor, con total confianza. Pero quiero que vean esto conmigo. Miren la manera en que se expresa de Onésimo. Tengan en cuenta que Onésimo, y para mí esto es tan aleccionador, porque Onésimo es un delincuente. O sea, Onésimo
No entendemos bien lo que ahí sucedió, no entendemos perfectamente cómo sucedió, pero él se fue en una condición muy mala. Pero llegó hasta donde el apóstol Pablo, se encontró con él, fue expuesto a la verdad de Cristo y Onésimo se entregó a Cristo. Y se dan cuenta que solo por este cambio, para el apóstol Pablo, ese ya no es un delincuente. Ese es su hermano. Miren cómo se expresa de Onésimo. Tratando de lograr esta reconciliación con Filemón, le habla de su relación tan íntima ahora con Onésimo. Yo pienso, ¿cómo habrá sido para Filemón agarrar esta carta, aunque cuando leyó la carta ya estaba Onésimo enfrente de él? Pero ¿cómo habrá pensado cuando vio llegar a Onésimo que se venía acercando? No, no pienso, mejor sigamos. Mire estas palabras tan poderosas que utiliza. El apóstol le llama a Onésimo mi hijo, le llama mi corazón, le llama mi hermano. Miren el versículo 10. Te ruego, ¿por quién? Por mi hijo Onésimo, cuyo padre, perdón, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo está describiendo a ese delincuente que tiene muy poco de conocer comparado a Filemón, que lo ha tenido desde años, que le conoce sus mañas, que le conoce sus debilidades, que lo ha conocido no como un creyente, que lo ha conocido y tratado como un esclavo. Ahora se da cuenta que el apóstol Pablo lo está tratando como un hijo, poniéndolo en una de las relaciones más fuertes que hay en la humanidad. Dice, es mi hijo. Así está expresando que estaba unido a Onésimo. Pero miren después en el versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Este mí mismo que aparece acá podría traducirse como a mis entrañas, como a mi corazón. Lo que está expresando la palabra griega que aparece ahí se refiere a las entrañas o podría decirse al corazón. No está hablando de este corazón que late, pero está hablando de algo tan íntimo, tan profundo de él. Y así se expresa de este Onésimo. Le está diciendo, te envío parte de mí mismo. Por eso le dice, trátale como debe. Y el versículo 16, vean, ¿qué más le dice? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Es otro término muy emotivo para referirse a él. Y creo que difícilmente podría haber sido más enérgico que llamarle. Onésimo es mi hijo, Onésimo es mi corazón, Onésimo es mi hermano. ¿Cuál era la condición original de Onésimo? Era un esclavo. Además de esclavo, está arruinadísimo porque es un fugitivo. Y todavía peor, era un ladrón. ¿Qué es lo que expresa el apóstol Pablo en estos versículos y cuál es la lección para nosotros? Él refleja una conducta que pone en evidencia la gracia de Dios. Él muestra una conducta que expresa un carácter amoroso. Eso estamos llamados a hacer. A reflejar una conducta y un carácter amoroso en todo lo que hacemos. Miremos otro destello de la gracia de Dios, que también otro destello de esta gracia de Dios que se manifiesta, número 2, en una conducta dispuesta a ayudar e interceder por el bien de otros. En los versículos 8 al 16 encontramos esto. Saben que para la época en que esto estaba siendo escrito, habían alrededor de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, entre hombres y mujeres, y estos funcionaban como un objeto de negocio. La gente los compraba, los vendía,
apostaban por uno mejor, buscaban tener a alguien que fuera más útil para ellos. Se dice que aproximadamente el precio en el que rondaba un esclavo normal, era unos 500 denarios, y el sueldo aproximado era 1 denario por día. Así que digamos que se pagaba 500 días de salario y usted tenía en su casa un esclavo. Como costaba dinero, había que cuidarlo. Podían hacer lo que quisieran con ellos. De hecho, había algo bien interesante entre lo que leía, y decía que un esclavo podría llegar a valer hasta 50,000 denarios, porque algunos, sus amos los preparaban, los ponían a estudiar, algunos eran médicos, los preparaban para médicos, los preparaban en diferentes profesiones para hacerles útiles en su labor, y luego los vendían hasta llegar a costar casi 50,000 denarios. Pues el amo tenía la libertad de, si en algún momento lo quisiera, poder soltar, liberar a su esclavo. O algunos amos le permitían a los esclavos que ahorraran, que consiguieran dinero, y si pagaban por su libertad, también los podrían liberar. Pero si un esclavo llegaba a huir, eso era un grave problema. Si un esclavo se atrevía a huir, lo que el amo hacía era registrarlo y hacerlo quedar marcado como un esclavo que había huido. Y ese hombre estaba marcado de por vida. En esa época habían como cazadores de recompensas, había gente que andaba solo trabajaban de andar cazando esclavos que habían huido. Andaban todos los documentos legales para ir y atraparlos. Y si no se dejaban atrapar, hasta si era necesario matarlos. Pero era algo sumamente grave. No tenemos certeza, no nos da esta información la carta, de por qué Onésimo había huido. Entre algunas cosas que leí decían de que había huido porque Filemón era un amo muy duro, un amo muy fuerte y muy maltratador. Pero por lo que leo en esta carta, no me parece que ese sea el carácter de Filemón. No sé cómo les parece a ustedes. Otras líneas hablan de que la razón por la que huyó Onésimo es porque él era un esclavo perezoso, él era un esclavo poco diligente, y que en un momento de debilidad vio la oportunidad de robarle a su amo, se robó lo que tenía el amo y decidió huir. Todo indica, como era lógico, que iba a huir hacia Roma, que era la gran ciudad. Además, estaba llenísima de gente, y cualquiera que huyera hacia allá lo haría con la convicción de que iba a poder mezclarse entre toda esa gente e iba a poder esconderse. Algunos historiadores de la época dicen de que todo lo horrible y todo lo vergonzoso se encontraba en Roma. Así que probablemente Onésimo huye hacia Roma con dinero, con una vista diferente, probablemente poniéndose un nombre o llamándose a sí mismo diferente, pero con un gran problema encima, porque ha cometido 2 delitos capitales. Número 1, huyó, y número 2, robó. Eran 2 delitos graves porque, como le estaba diciendo, había millones de esclavos. Roma estaba basada en esclavos, y si los esclavos llegaban a entender que tenían la posibilidad de huir y de liberarse de esta manera, todos los esclavos se les podían voltear. Así es que cuando agarraban a alguien en estas condiciones, ellos iban a ocuparse de hacerle pagar caro lo que había hecho, de manera que los demás esclavos tuvieran miedo. Cuando un esclavo huía, si no fueron eliminados, los tomaban y los marcaban. Dice que les marcaban la frente, les quemaban en la frente una F acá, como, bueno, en estos días lo lucirían aquí, los locos que andan ahí marcándose todo, ¿verdad? No tendrían problema en andarse marcando, pero en aquella época les marcaban una F acá, como de fugitivo, para que todo mundo que lo viera supiera que ese era un fugitivo, que estaba marcado de por vida, o si no, les marcaban una C y una F, que en latín era cuidado con el ladrón.
Onésimo podría haber tenido todo esto. Podría haber sido marcado de todas estas maneras. Pero toda esa historia se cambia porque el apóstol Pablo, por providencia del Señor, aparece ahí e intercede por Onésimo cuando él se convierte a Cristo. Hay una historia muy interesante de la época esta en que un esclavo fue contra su amo, un hombre muy poderoso, con mucho dinero. Imagínense los precios que le decía que tiene un solo esclavo. Y este hombre que se llamaba Pedanius Secundus tenía 400 esclavos. Ese hombre era millonario. Y un día uno de estos esclavos fue contra este hombre y lo mató. Cuando llevaron a juicio al hombre, el juez, para poder dejar un precedente, decretó que no al que mató nada más a su amo, sino que a los 400 esclavos que ese hombre tenía, que a los 400 los mataran, para que todos los demás esclavos supieran que con eso no iban a poder jugar, que tenían que temer. Lo que estoy tratando de decirles es que Onésimo estaba en un gran problema. Onésimo estaba enfrentando una situación muy dura. Y la providencia del Señor permitió que llegara hasta donde el apóstol Pablo. No sabemos cómo llegó ahí. No nos dice la escritura exactamente cómo apareció donde Pablo, si fue y lo buscó al oír que ahí había un hombre llamado Pablo y él sabía que era amigo de Filemón, su amo. No sabemos si por una casualidad fue a caer a la prisión o de qué manera llegó. El punto es que estuvo ahí. Y lo que debemos notar nosotros es la actitud del apóstol Pablo para que aún a ese delincuente, sobre todo debería ser, aún a los más delincuentes, deberíamos de estar dispuestos a testificarles de la gracia del Señor. No deberíamos los creyentes de clasificar y decir, esta persona merece que le hable de Cristo, pero esta no me parece bien. Es que es muy malo. Está más necesitado. Onésimo era el más necesitado. Y el apóstol Pablo le testifica de Cristo hasta llevarlo a Cristo, a que rinda su vida a Cristo. Pero después no se queda ahí. El apóstol Pablo se ensucia un poco las manos. El apóstol Pablo se incomoda un poco al involucrarse en algo que no tenía nada que ver. Él podría simplemente haberse quedado a un lado y decir, bueno, ya conociste a Cristo, voy a estar orando por ti, amigo mío. Anda a seguir tu camino. Qué bueno que ya ahora conoces al Señor, el Señor te va a ayudar. Pero él no se queda ahí, sino que actúa mostrando la gracia de Dios. Probablemente el apóstol Pablo tiene en mente que él era también un perseguidor de la iglesia, un hombre que había hecho cosas horribles contra el Señor y que no se merecía nada de lo que tenía, igual que Onésimo. Así que decide ayudar e interceder por este hombre. Lo que hace es que escribe a Filemón. Y al escribirle, creo que podemos notar aquí rápidamente 5 peticiones que hace, 5 súplicas que hace, y basándose en estos 5 aspectos. Primero le habla a Filemón de su carácter. Dice, tú has sido un hombre amoroso, Filemón. Tú has confortado el corazón de muchos. Por favor, muéstrame a mí también el corazón que tienes, como lo has hecho con otros. Permíteme notarlo a mí. No solo se queda ahí, sino que le habla a Filemón y le dice, partamos no de una orden. Yo podría darte una orden, le dice. Pero no quiero que lo hagas de esta manera. Quiero que lo hagas por el amor cristiano, y a lo que él apela, además del carácter de Filemón, apela al amor cristiano. Prefiere suplicar el amor a él. Le presenta todo este escenario. Tengo 60 años, estoy viejito ya. Por favor, muestra este amor que debemos tener los cristianos. Pero luego le apela a una tercera cosa que tiene que ver con la conversión de Onésimo. Le dice, ahora Onésimo no es un esclavo, es mi hijo, como les mostré hace un momento, es mi corazón, es mi hermano. Y Onésimo ahora él da fe.
no es una, no recuerdo qué es cómo quiero expresarle esto, pero no es un cohete soplado, es lo que quiero decir. No salió malo. El apóstol Pablo le está diciendo, estoy viendo la evidencia de Cristo en este hombre. Este hombre ahora es alguien diferente. Hay una historia muy graciosa de un hombre, probablemente han escuchado de él o lo han visto en alguna película o esto, muy antigua. Era un hombre llamado Mickey Cohen. Era uno de estos gángsters famosos de los años 50 y se cuenta que alguna vez este hombre estaba en un lugar y había una campaña evangelística por ahí y él se acercó, le llamó la atención que estaban ahí predicando, se acercó, escuchó el mensaje y, esto permitió que tuvieran un poco de acercamiento con los que estaban ahí, que continuaron visitándole y predicándole y testificándole de Cristo, hasta que después de algunas semanas de estar en conversaciones, un día le hablaron del Señor y este Mickey Cohen, gran delincuente también, terminó mostrando su interés en conocer a Jesús. Comenzaron a pasar las semanas y dice que los hermanos de la iglesia se reunían con él y él llegaba a la iglesia y él estaba participando en la iglesia, pero de repente se dieron cuenta que don Mickey Cohen seguía siendo el mismo delincuente, que cuando salía de la iglesia se iba a su trabajo, que era extorsionar y que era robar y que era andar, si era necesario, mandar a matar gente y andar poniendo orden en su manera de hacerlo. Y entonces un día un grupo de hombres en la iglesia con un poquito de temor se acercaron al hombre y le dijeron, queremos hablar contigo, porque nosotros no estamos viendo que tu vida esté reflejando una transformación. No estamos viendo que estén sucediendo cambios sustanciales en tu vida. Y entonces dicen que el Mickey Cohen le dijo, y que había que hacer algún cambio. Pues como yo he visto que hay deportistas cristianos, artistas cristianos, he visto que hay médicos cristianos, yo me preguntaba, ¿por qué no un gángster cristiano? Ellos siguen haciendo su misma labor que hacían antes. Yo podría seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Este no era el caso de Onésimo. Onésimo fue transformado verdaderamente. Y el apóstol Pablo apela a Filemón hablando de la conversión de Onésimo. Le dice, él es verdaderamente un creyente ahora. Él es un hijo de Dios. Y por eso intercede por él. Es más, apela a otro aspecto más y tiene que ver con el ministerio de Onésimo. Le dice, antes fue inútil para ti, pero ahora es útil para ti, pero no te imaginas cuánto ha sido útil para mí. Otra vez, la Biblia no dice aquí explícitamente en qué manera le ha ayudado al apóstol Pablo, pero imagínense todas las formas en que podría haber ayudado. Quizás era un buen cocinero, quizás era bueno para mandados, quizás era bueno haciendo cosas, había sido esclavo toda su vida, así es que era muy bueno sirviendo. Y el apóstol Pablo está gozando de ese servicio ahora. Pero por último, cuando él está intercediendo por Onésimo, le habla acerca de la providencia de Dios. Estos versículos hermosos, versículo 15, le dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Él está diciendo, ¿no será que Dios propició todo esto, Filemón? Que Dios orquestó todo esto para que resultara en una bendición. Probablemente Onésimo había sido expuesto a lo que Filemón y su familia creían. Probablemente Onésimo había estado en las reuniones de la iglesia en la casa de Filemón, pero nunca había encontrado la verdad del evangelio y tuvo que ir a Roma para recibir este mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que un creyente debe hacer en su vida para mostrar la gracia de Dios? Debemos estar dispuestos a tener una conducta que ayuda y que intercede por el bien de los hermanos. No está hablando acá de quitar las culpas. Eso habla un siguiente punto, dice,
nos lleva a ver esto. No está tratando de quitar las responsabilidades, pero está siempre dispuesto a ayudar. Hermanos, una característica de nuestra sociedad es que es justiciera. Alguien, cualquiera puede poner en el internet una foto de alguien y decir, este delincuente hizo esto y esto. Y si usted lee todos los comentarios ahí, la gente, no, que lo metan preso, no, que lo hagan no sé qué, no, que lo hagan no sé qué. Nadie tiene certeza de que eso es real. Y aunque tuviéramos certeza de que es real, ¿no debería ser nuestra conducta una conducta de gracia? ¿Acaso alguno de nosotros es mejor que el peor delincuente de este país? ¿Acaso por estar en la iglesia y tener una Biblia y estar vestido para culto, podría considerarme o jactarme de ser mejor que el delincuente que tienen metido en Zacatrás? No, solo estamos acá por un acto de la gracia de Dios. Mi carne tiene toda la capacidad de hacer lo que los peores hombres de este mundo han hecho. Y las suyas también. Nuestra naturaleza es completamente opuesta a Dios. Nuestra naturaleza es desafiante a Dios y a su verdad. La razón por la que ya no somos tan malos es que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y siendo aún pecadores, nos sacó de donde estábamos. Pero no estamos por encima de los demás. Y cuando vemos estos personajes como Onésimo alrededor de nuestras vidas, que probablemente no nos hicieron daño a nosotros, pero sabemos que son malos, nuestra actitud no debería ser de ir en contra. Nosotros deberíamos de estar prestos para poder ayudar y para poder evidenciar la gracia de Dios. Como el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó en su gracia, usted debería de estar listo. Nosotros deberíamos de estar listos siempre para mostrarle gracia a aquel que lo necesita. Y una tercera expresión de esa gracia se manifiesta a través de una conducta que expresa responsabilidad ante su prójimo. ¿Saben que del versículo 17 al versículo 25 vemos esta otra parte? Miren el versículo 17, comienza diciendo el apóstol Pablo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esta palabra aquí, compañero, se está expresando la idea de ser un socio, como si se tratara de un negocio. Cuando aquí está expresándole a un compañero, le está diciendo, hey, Filemón, recíbelo. Yo voy a compartir los gastos. Porque el tema de Onésimo no es tan sencillo. O sea, no era como que este hermano que venía a la iglesia se me quedó viendo bien feo y cuando yo le pregunté por qué me vio feo, me dijo, es que me caes mal. Y me ofendió. Entonces, yo me siento ofendido con esta persona y ya. Y entonces viene el pastor Cristian y dice, hermano, perdónelo, si mire, no ha hecho nada. Y usted, está bien, lo perdono. Y lo suelta. Eso estaba fácil. Pero Onésimo era un caso duro. Si Onésimo se fue robándole a Filemón, ¿qué había hecho con todo el dinero? Porque obviamente ya no lo traía. Si Onésimo se había ido, la voz se había corrido en todos lados. Ya vieron que a don Fili se le fue el esclavo. Miren, se le escapó. Y si tenía más esclavos, Filemón, habían escuchado de que Onésimo se fue. Ahora se imaginan qué pasaría si Onésimo vuelve y lo perdona. ¿Cuál es el mensaje que le estaría transmitiendo a los demás esclavos? Se pueden ir, no pasa nada. Háganse cristianos y el jefe los perdona. Esto no era algo que solamente se quedaba entre el pueblo. Las autoridades tenían que saber, se tenían que reportar a las autoridades. Si un esclavo huye, para que todos estén al tanto y lo busquen y lo señalen y no se salga con la suya el delincuente. Así que probablemente él tenía que hacer un pago también por los gastos, las cosas ocasionadas por Onésimo. Y todavía si le queremos poner más chile, bueno, Onésimo había sido comprado por un precio. Además de lo que se robó,
Él valía algo. Y me encanta esto porque la manera en que el apóstol Pablo actúa no es diciéndole, hace algo y luego se aleja. Él se involucra hasta el punto de decirle, ponémelo en mi cuenta. Fíjense que las palabras estas. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Y miren el 19. Yo, Pablo, y se lo aclara acá, lo escribo de mi mano. Se cree que normalmente el apóstol Pablo tenía alguien que estaba escribiéndole, él dictaba las cartas y alguien las estaba escribiendo, porque él su vista ya no podía, no tenía la libertad. Pero este específico punto le dice, esto yo te lo escribo de mi propia mano, y miren la fuerza de esta palabra, yo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. No sé cómo le suena esto, pero a mí esto me suena como un pagaré de nuestros días. ¿Te comprometes a eso? Bueno, firmame estas 65 letras por los $100 que te estoy prestando y usted tiene que firmarla porque es su compromiso de que lo va a pagar. Él está firmando acá, le dice, yo lo pagaré. Yo sé que esto te ha generado dificultades, pues yo me involucro hasta este nivel. Por lo tanto, recíbele como a mí mismo. No estaba siendo un aprovechado, no estaba abusando de Filemón. Está diciéndole, yo tomo responsabilidad con lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta carta con nosotros? Porque ninguno es esclavo, gracias a Dios. No hay eso, gracias a Dios, las cosas han cambiado. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Hermanos, no sé si les parece así, pero yo leo esta carta y no puedo dejar de pensar que esta es una extraordinaria ilustración de la relación de Cristo y nosotros. Este es un extraordinario ejemplo de la relación de Cristo con nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros como creyentes. Nosotros como hijos de Dios estamos ahora de tal manera en Cristo que el Padre simplemente nos recibe, no por nuestros propios méritos. La Biblia dice que somos aceptos en el amado. La Escritura dice que estamos vestidos de su justicia. No se trata de nosotros. Nosotros no podríamos, ni uno solo de nosotros podría jamás acercarse a Dios por sus propios méritos. La única forma en que podemos acercarnos a Dios es ¿cómo? Es por medio de Cristo. Es solo por los méritos de Cristo que nosotros podemos venir a Él. Cuando en el versículo 17 el apóstol Pablo le dice a Filemón, recíbele como a mí mismo, recíbele transmite la idea de alguien recíbelo como en un vínculo familiar, recíbelo como tu familia. Dígame a dónde han escuchado algo como esto. ¿Pueden imaginarse a un esclavo ahora sentándose a la mesa como parte de la familia? Eso es una locura. Era una locura en aquella época imaginar que un esclavo, el que ha estado siempre a un lado, aislado de todo, no se acerca a nada, era un esclavo. Los trataban como animales. Perdón, pero así era. Los trataban como cosas que no valían nada. Y ahora le dice, recíbelo como parte de tu familia, siéntalo en tu mesa. Es tu hermano ahora. Eso es una locura. Pero imagínense cuánta locura más. ¿No será que ahora los que son pecadores son llamados hijos de Dios y son parte de la familia de un Dios santo? Los que están en una terrible condición. El apóstol Pablo no está diciéndole a Filemón que ignore las cosas que ha hecho el esclavo y que se olvide de la deuda, porque eso no podía pasar. El apóstol Pablo le dice, yo te lo voy a pagar porque esas deudas no se pueden desaparecer. Hay una deuda y hay que pagarla.
Hermanos queridos, es exactamente también es nuestra condición. Lo que nos alejaba de Dios es la santidad de Él versus nuestro pecado. Pero el pecado no se puede desaparecer. Si alguien lo cometió, alguien tiene que pagar. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se quita el pecado de todos nosotros? ¿Solo desapareció? No. Cristo pagó por él. Exactamente como aquí se está sugiriendo. Cuando el apóstol Pablo, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Esta era la garantía del apóstol Pablo. La deuda va a ser pagada. En la teología se le llama a esto la doctrina de la imputación. Poner en la cuenta lo que alguien más ha pagado. La justicia de él es hecha nuestra. No, nosotros no somos justos. Es su justicia que nos es imputada a nosotros. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto hermoso para glorificar a nuestro Señor? Esto es el resultado de la gracia. Y esta breve carta nos ofrece una imagen hermosa de esta doctrina y de esta verdad de la gracia. Dios nos recibe a todos nosotros mediante la persona de alguien más. No nos recibe por nosotros mismos. Pablo le dice a Filemón, Filemón, recíbelo, no como él se merece, recíbelo como a mí mismo, como si yo fuera el que voy a ti. Nosotros somos recibidos en Dios por Cristo. Me encantó esto. Martín Lutero escribía acerca de este tema y decía, todos nosotros somos los onésimos de Dios. Somos esclavos que nada merecemos. Y todos hemos hecho cosas que están mal. Y nos hallamos ante la presencia de Dios que es justo y santo, a pesar de lo cual el Señor Jesús dice, al Padre Jesús dice, si en algo te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Es lo mismo que el apóstol Pablo decía. Así que siendo objetos nosotros de semejante gracia, esta mañana el Señor nos enseña 3 destellos de la gracia de Dios que debemos reflejar en nuestra conducta para buscar ser un reconciliador entre hermanos. Tenemos que reflejar una conducta que expresa un carácter amoroso, siendo objetos de tanta gracia. Lo menos que se puede esperar de nosotros es que mostremos ante todo y ante todos un carácter amoroso. Lo que menos se puede esperar de nosotros es una conducta dispuesta a ayudar e interceder por el bien de otros y una conducta que exprese responsabilidad ante su prójimo. La carta continuaremos estudiando y aprendiendo de ella, pero les voy a dar una buena noticia, un adelanto de esto. Seguramente el perdón se llevó a cabo. Filemón perdonó a Onésimo. Entendemos, la Biblia nos muestra que, bueno, la Biblia nos muestra, aparecen estos personajes después, pero la historia cuenta que más adelante Onésimo llegó a ser un gran siervo de Dios y estuvo a cargo de algunas iglesias, compartiendo de ese evangelio, de esa gracia que lo había salvado. Esta es la gran historia que nosotros vivimos. Todos nosotros vivimos en esta manera, creyéndole al Señor y honrando al Señor. ¿La carta funcionó? Sí. Este libro, esta carta pequeña es una obra maestra de gracia. Solo piensen en esto. Si quieren, pongámonos en pie para terminar de orar. No sé si alguna vez enfrentaron alguna situación como esta, de alguien haciendo daño a su vida y cómo normalmente respondíamos a eso, natural, con nuestra naturaleza. Y no sé si escuchando estas
3 conductas usted ahora considera que podría haber actuado diferente, o que deberíamos haber actuado diferente. No sé si habrá algún Onésimo en su vida ahora que esté llamado usted a perdonar. O no sé si habrá algún Filemón en nuestras vidas a quien le debemos, a quien hemos defraudado y estamos llamados a pedir perdón. En cualquiera de los casos, en lo que debe gobernar nuestra mente hoy es pensar que estamos llamados a actuar bajo esa gracia que hemos recibido del Señor, nosotros poderla reflejar. Yo pensaba algo que también me dejaba con mucha, como volando mucho mi cabeza. Cuando Onésimo llegó, la forma en que se trataba esto era, el apóstol Pablo entregó las cartas a Tíquico y Onésimo iba caminando con él. Y comenzaron a hacer todo este gran viaje, desde Roma hasta llegar a Colosa. Cuando llegan a Colosa se anuncia, hay carta, hay carta. La iglesia está reunida. Y normalmente el que lleva la carta se iba a parar o se le iba a entregar al pastor y la van a leer delante de todos. ¿Cómo habrá sido ver entrar a Onésimo en esa congregación? ¿Y cómo habrá sido verle entrar y luego escuchar esa carta? Porque era para Filemón, pero iba a ser leída ante todos. ¿Cómo la iglesia debería haber respondido? Hermanos, estamos llamados por el Señor a que nosotros siempre respondamos con gracia. No nuestra gracia, es la gracia que Él nos ha concedido a nosotros. Es esto lo que siempre debe gobernar todas nuestras respuestas. Que el Señor nos ayude a vivir y a responder en esta manera. Siempre. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque hoy tenemos la bendición de abrir tu palabra, de ser expuestos a tu palabra, ser expuestos a esta historia, a estos hechos reales, hechos de la vida real, que nos dejan grandes lecciones, muchas lecciones, Señor. Y con tu bendición y con tu ayuda estaremos aprendiendo en los próximos días. Pero gracias, Señor, porque hoy nos permites conocer alguna parte de esto. Nos permite, Señor, conocer algo de lo que estos hombres actuaron, cómo respondieron, cómo tu poder, Señor, es tan impresionante para transformar vidas. No solo la vida de Onésimo, la vida del apóstol Pablo, siendo quien era, le convertiste a través de tu mensaje de gracia, de tu palabra de verdad, y fue transformado. Y luego Onésimo, siendo un esclavo y en las condiciones en que había vivido, Señor, le transformaste. Y estoy seguro que en alguna manera todos nosotros tenemos esta misma historia, siendo quienes éramos sin ningún mérito en nuestras vidas. Hemos sido llamados por ti, amados por ti, aceptados por ti en los méritos de Cristo, Señor. Y hoy podemos sentirnos con la libertad de ser llamados hijos tuyos y poder llamarte a ti, Padre. Esto solo puede ser, Señor, por tu obra maravillosa de gracia. Señor, permite que esta obra de gracia pueda impregnar tanto nuestras vidas que nosotros respondamos también de esta misma forma ante los que nos rodean, Señor. Que individualmente cada uno de nosotros, que como familias, que como iglesia, Señor, podamos ser unos que reflejen esta gracia tuya, Señor. Que podamos ser una comunidad de gracia, Señor. Que podamos tener siempre un mensaje de esperanza, de salvación, un mensaje de reconciliación, Señor, como lo hemos visto esta mañana. Agradecemos todas tus bondades, Dios hermoso. Ayúdanos, mi Dios, a vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén.